Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Castellano, estudiante de Derecho, y hoy vamos a hablar acerca de las políticas públicas por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Como tenemos entendido, el Internet y las políticas públicas son de suma importancia en nuestro país, ya que no hay una ley que esté totalmente constituida o establecida para regular las normas o los malos procedimientos que tienen algunas personas con los niños o niñas o los adolescentes, con el actuar de ellos por el robo de datos, o por el ciberbullying, por el acoso, por las diferentes cosas que se presentan. A continuación vamos a hablar acerca de esto. Es el futuro de la articulación interinstitucional y de los aportes integracionales que identificaron a los comportamientos más habituales y sus niveles de riesgo y realización. Recomendaciones para proteger a la infancia promoviendo un reaccionar interinstitucional y fortalecimiento de las capacidades de autoprotección. Tenemos amenazas que enfrentan en línea. Tenemos el abuso sexual en línea, el ciberbullying, la ciberadicción, el uso del Internet, la hipersexualización infantil, materiales de abuso sexual generados de forma digital, chantaje sexual o sextorsión. También tenemos el flaming, tenemos el grooming, la paliza feliz o happy shopping, que quiere decir que se graba contenidos violentos y se lo imponen a las redes sociales. También tenemos la publicación de información privada, el robo de datos, o dentro de un perfil, coger y publicar información privada de una persona para que sea objeto de chantajes o difamaciones. El sexteo o sexting, el intercambio de datos o vender videos o fotos al desnudo, la transmisión en vivo o streaming. Puede ser contenido sexual de diferente índole. Esto se maneja en las políticas, en la forma legal se maneja en cuatro ejes, que son los que vamos a hablar a continuación. Tenemos el eje de medidas legales, que se llama desarrollar una normativa que promueve los derechos digitales y la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual de las niñas, niños y adolescentes, lo que está establecido mecanismos para el aprovechamiento de los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación, mitigando de una manera los riesgos que se puedan cometer mediante ellos. En el primer eje definimos que se trata de regularizar estas normas para mitigar los daños que pueda causar las personas hacia esta comunidad o hasta esta sociedad, para que no exista tantos daños por medio del ciberbullying o de las diferentes formas de acoso que se presentan en las redes sociales. En el eje 2 tenemos las medidas técnicas y procedimientos legales. Promover el acceso a la interacción adecuada, responsable, constitutiva de las tecnologías de la información y la comunicación que impulse el desarrollo integral y el pleno ejercicio de los derechos y el de las niñas, niños y adolescentes. Como entendemos acá, no hay una ley o una política netamente establecidas para esto. El COIB y la Constitución tienen algunos reglamentos que tratan de mitigar o poner orden a estas personas o a estos daños que se pueden causar por el uso de las redes sociales, por medio de la protección de datos, pero no están bien definidas. El Memorándum de Montevideo. ¿Qué es el Memorándum de Montevideo? El Memorándum de Montevideo nos habla o nos trata de explicar o decir que hubo una convención de algunos países que se reunieron para tratar de conversar o tratar de dar solución a este tema sobre las redes sociales y sobre las políticas públicas para dar seguridad, para brindar seguridad a un sector de la comunidad o de la sociedad que busca, que busca tener garantías, garantías institucionales por medio de reglamentos para que puedan proteger a los más vulnerables o a los grupos más vulnerables como serían los niños, y los niños y las niñas y los adolescentes, que tratan de protegerlos mediante esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Memorándum de Montevideo? El Memorándum de Montevideo dice, si se identifica cerca de un centenar de líneas de acción de forma de recomendaciones agrupadas en cuatro ejes principales para los estados y entidades educativas para la prevención y la educación de niños y niñas y adolescentes.
sobre el marco legal y la aplicación de estas leyes en materia políticas, en materias políticas y públicas. Entonces, estos son los cuatro ejes en las cuales se ha desarrollado. El memorándum ha creado medidas de protección en este campo. Tenemos aquí a continuación las recomendaciones para los estados y las entidades educativas para la prevención y la educación, los cuales tenemos los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, que incluye el uso responsable y seguro del Internet. Toda medida que implique control de las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Se debe transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que el Internet no puede ser un espacio sin normas, impune o sin responsabilidad, lo que hablábamos de antes. Acá se trata de concientizar y dar a entender que no podemos coger y publicar cualquier cosa, o podemos extorsionar o podemos chantajear a una persona, o podemos hacer comentarios agresivos por una foto o por un comentario, porque hay plena responsabilidad mediante ello. Se recomienda enfáticamente la promoción de una educación sobre la sociedad, de la información y el conocimiento. Como nos encontramos hoy por hoy en la era de la información y las sociedades que no innoven, no se preparen, quedarán relegadas de la sociedad. Entonces, en el campo de la educación es de suma importancia que los padres de familia y los adolescentes asuman esa competencia, asuman esa educación acerca de las redes sociales y de los medios de comunicación. Las autoridades deben establecer mecanismos para los centros educativos que resuelvan los conflictos que generan como consecuencia del uso del Internet. Tenemos recomendaciones para los estados sobre el marco legal. La protección de datos debe asegurarse que cualquier acción u omisión contra una niño o un adolescente que tenga el mismo tratamiento en el que estipula o se dice en el mundo. Legislar el derecho que tienen las niñas y niños y adolescentes a solicitar el acceso a la información que sobre sí mismos se encuentran en la base de datos. ¿Qué nos habla acá? Nos habla de legislar, o sea, de legislar sería de poner en uso nuestras leyes, las leyes y los derechos que tenemos, ponerlos en uso y competencia activa. Desarrollar una adecuada regulación para la fundamentación de los centros del acceso al Internet, que también sería bastante importante, que sean regulados de una manera correcta. Tenemos las recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. Se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles y de fácil acceso. Y aquí hay un tema bastante importante. En los temas administrativos y judiciales los trámites burocráticos son bastante extensos. Acá se habla de una política pública o de algo administrativo que sea de fácil acceso para todas las personas, para que puedan iniciar cualquier proceso de defensa o para poder controlar todo esto, para poder crear una cultura de prevención. Las decisiones que se tomen en esta materia deberán tener la más amplia difusión posible. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por vulneración de sus derechos en materia penal, de protección de datos personales. Fomentar el establecimiento de organismos jurisdiccionales especializados en la materia de protección de datos. Desarrollar las capacidades de los actores jurídicos involucrados en materia de protección de datos, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes. Recomendaciones para las materias políticas públicas. Tenemos acá que nos dan unas recomendaciones. Se recomienda considerar la implementación de las siguientes políticas públicas. El establecimiento de mecanismos de respuesta para la atención a las víctimas de abusos. O sea, no hay, como yo les decía, no hay establecimientos, no hay mecanismos netamente establecidos para esto. Pero acá en el Memorándum de Montevideo se establecieron mecanismos de respuesta para las víctimas, que sea de atención inmediata. La elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados, para poder identificar estas causas o estas personas que tratan de hacerle daño a la sociedad. Se ha elaborado mecanismos o protocolos para canalizar estos contenidos ilegales y puedan ser bloqueados o restringidos mediante las políticas de privacidad que ejerce cada red social que tenemos. Debería existir mecanismos regionales institucionales para compartir la información reportada por particulares sobre estos eventos. Promover el accionar de la sensibilización y la divulgación de información a través de los medios de prensa y comunicación masiva y propias en redes sociales. Promover el compromiso de la participación de las sociedades públicas y privadas, así como redes nacionales y centros de acceso al Internet. Impulsar la generación del conocimiento, especializando
con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. En la elaboración de políticas públicas adecuadas, yo estaría muy de acuerdo que las políticas se deben elaborar en base a la sociedad, en base a las costumbres de la sociedad que tiene. Se elaboran las leyes y, ¿por qué no las políticas también? Porque no podemos poner unas leyes para una sociedad a la cual practica otras costumbres. Entonces, la mayor parte de veces las leyes son elaboradas en base a las costumbres de las sociedades que tenemos. Recomendaciones para la industria. Los cambios en el grado de la privacidad de su perfil de usuario que se quieran realizar deben ser sencillos y sin costo alguno. Las reglas sobre la privacidad de las páginas web deberán ser explicadas en un lenguaje adecuado para niños, niñas y adolescentes. Lo que hablamos de un lenguaje bastante simplificado sería, por ejemplo, las políticas de privacidad en las diferentes aplicaciones como las tenemos en Facebook, Twitter, WhatsApp, las políticas de privacidad, o sea, no la explican de una forma, ponen bastante palabras que no serían entendibles para algunas personas por el grado podría ser por el grado de educación, pero debería ser más explicable en palabras más sencillas para que esté el entendimiento al alcance de cualquier persona. Notificar a las autoridades competentes todas las ocurrencias de pornografía infantil detectadas y cumplir integralmente las legislaciones nacionales en relación con los crímenes cibernéticos, informar adecuadamente a los usuarios nacionales sobre los principales delitos cometidos en las redes sociales digitales. Muchas gracias por su atención, se los agradezco, espero que les haya gustado.